Bienvenidos a este podcast del Grupo de Estudios Venezuela-Estados Unidos, el cual forma parte de la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Somos un grupo académico cuyo foco en la investigación y la divulgación de los estudios académicos acerca de las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos. Mi nombre es Michael Tarver, profesor de Historia en Arkansas Tech University en Russellville, Arkansas, y soy miembro del mencionado grupo. Hoy se encuentra conmigo en el estudio Unraveled el historiador Brian Wilson, quien es también un fenómeno en lo referente a podcast y cinturón negro en las artes marciales mixtos. Esta tarde tenemos un gran placer de contar con la presencia del profesor Gustavo Salcedo Ávila, profesor agregado en el Departamento de Economía y Ciencias Administrativas de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Compartiendo nosotros estamos esta tarde desde Amherst, Massachusetts. El profesor Salcedo es autor de varias publicaciones muy reconocidas, incluyendo el libro del cual vamos a hablar hoy, titulado Venezuela, campo de batalla de la Guerra Fría. Este libro fue galardonado con el Premio de Historia Rafael María Barat para el 2016 y 2017, en cual es otorgado conjuntamente por la Academia Nacional de la Historia y la Fundación Bancarí para la Ciencia y la Cultura. Buenas tardes, profesor Salcedo, y bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias, profesor Tarver. Muchas gracias también al profesor Brian Wilson. Es un placer estar con ustedes y hablar de ese periodo fascinante de la historia venezolana y también mundial, como el inicio, digamos, de los años 60. Gracias. Profesor, en su libro sobre Venezuela y la Guerra Fría, sostiene que Venezuela ocupaba una posición central durante la Guerra Fría, cuando los temores de inseguridad hemisférica se intensificaban. Específicamente, en la página 28 en su libro, usted señala que Venezuela era uno de los principales campos de batalla de la Guerra Fría en América Latina. ¿Podría hablar un poco sobre este tema y explicar por qué y cómo llegó Venezuela a ocupar tal posición? Sí, efectivamente, como comenté en el podcast que hicimos en idioma, el inglés, yo comencé señalando de que el título del libro me vino en mente cuando estaba leyendo los documentos de la reunión que sostuvo privada el entonces presidente electo John F. Kennedy con el Latin American Task Force que él había nombrado para el mes de noviembre, que iba a estudiar y analizar las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Ese Task Force resultó ser muy importante porque fue prácticamente el que diseñó y elaboró el plan de la Alianza para el Progreso. Y cuando ellos estaban estudiando América Latina, ellos estaban viendo lo que estaba pasando en la región, y para ese entonces, a finales de 1960, Venezuela estaba siendo sacudida por el inicio de la lucha armada. La lucha armada inicia en Venezuela con prácticamente la insurgencia de los sectores populares. En algunos sectores populares, los barrios de Caracas, sale la gente, digamos, bajó de los cerros a prácticamente a lanzar piedras, a quemar autobuses, a romper vidrieras, etcétera, en lo que va a ser conocido como los disturbios de la primera
insurrección. Es así como es conocido en Venezuela la primera insurrección que va a dar inicio a lo que se conoce como la lucha armada. Esto va a impactar en los Estados Unidos. Se ve a Venezuela que ha entrado en una dinámica de insurgencia, y por eso es que cuando Ted Sorensen y Adolf Berle hablan con el presidente electo Kennedy en enero de 1961, ellos le advierten que ya Venezuela se ha transformado en uno de los principales campos de batalla de la Guerra Fría. Entonces, eso va a ser, digamos, parte de la situación. ¿Ok? Y bueno, Venezuela para ese entonces va a tener, digamos, como que ocupar un sitial muy importante, estratégico para Estados Unidos. En ese sentido, es bueno recordar que para 1960 Venezuela era el principal suplidor de petróleo hacia Estados Unidos, aproximadamente 65% del petróleo que importaba, del crudo y los refinados que importaba a Estados Unidos venían solamente de Venezuela, y Venezuela era uno de los países donde Estados Unidos tenía su mayor cantidad de inversión privada directa. ¿Okay? Después de Canadá, Venezuela ocupaba el segundo puesto de mayor inversiones privadas de Estados Unidos en el mundo. ¿Okay? Aproximadamente 3.000 millones de dólares era, digamos, el total de estas inversiones directas, y Venezuela era uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos para esa época. Aproximadamente, sí, o sea, Venezuela era el tercer socio comercial para 1957, y para el principio de los años 60 ocupó el quinto lugar como socio comercial de Estados Unidos. Entonces, ese es un aspecto, el aspecto económico que le daba gran importancia el petróleo y la industria del hierro que se estaba desarrollando. Es por ello que Estados Unidos tenía los ojos puestos sobre lo que sucedía en Venezuela. Y el otro aspecto tiene que ver con la irrupción de la Revolución Cubana, que va a traer la Guerra Fría ya mucho más cerca al corazón de América Latina, prácticamente en el Caribe, y eso va a tomar, digamos, a influenciar muchísimo a Venezuela. El Partido Comunista y los jóvenes estudiantes venezolanos se van a ver, digamos, muy entusiasmados con la Revolución Cubana, y al final van a tratar de replicar el foquismo guerrillero que sucedió en Cuba, lo van a tratar de implantar en Venezuela, y eso va a suceder, digamos, Venezuela se va a ver, digamos, arrastrada en ese conflicto de la Guerra Fría. Va a haber guerrilla en Venezuela, varios frentes guerrilleros se van a formar. Yo tuve la gran suerte, al preparar mi libro, de entrevistar a Héctor Rodríguez Bauza. Él fue, en ese entonces, él era un joven líder estudiantil del Partido Comunista. Él va a ser encargado de las finanzas internacionales del Partido Comunista Venezolano, y a él le va a tocar toda esta misión diplomática para traer armas y financiamiento a la guerrilla que va a empezar en Venezuela a finales de los años 60. Héctor Rodríguez Bauza, por ejemplo, me contó que él tuvo mucho contacto con Cuba. Él se entrevistó varias veces con Fidel Castro, con Ernesto Che Guevara, Manuel Piñeira, y muchos de los personeros cubanos, quienes los ayudaron a establecer contactos. El Partido Comunista Venezolano tenía contactos con los partidos comunistas de todo el mundo,
y prácticamente, bueno, hay una misión que la guerrilla va a ser venezolana hacia la Unión Soviética, hacia China también, inclusive van a visitar Corea del Norte, que les va a suministrar armas también a la guerrilla venezolana. Entonces, China, por ejemplo, en China van a encontrarse con Liu Shaoqi y con Deng Xiaoping, van a recibir armas allá. En la Unión Soviética se van a entrevistar con Pomonariev, que era el encargado de las relaciones internacionales con los otros partidos comunistas, y le van a dar $1 millón al Partido Comunista Venezolano. Entonces, con esos recursos y con los contactos que el Partido Comunista tenía con el Partido Comunista de Italia, ¿ok? Ellos van a crear una suerte de una empresa que exporta aceite de oliva y vinos, al menos en teoría, en principio, y a través de esa empresa ellos van a establecer una base también en Argelia, ¿ok? Tenían contactos y se entrevistaron con Ben Bella, ya con Argelia independiente, y bueno, efectivamente van a usar Argelia como el lugar de tránsito para empacar y enviar las armas a Venezuela, ¿no? Entonces, ese es un caso interesante de cómo, digamos, la guerrilla va a operar, cómo la guerrilla va a obtener sus recursos en Venezuela. Y bueno, van a haber ciertos hitos. Por ejemplo, el lote de armas que se va a descubrir a finales de 1963. Después viene en 1966, ya con el gobierno de Raúl Leoni, la invasión a Tucacas en el estado Falcón, donde vienen varios guerrilleros de Cuba a Venezuela a participar en la guerrilla, entre ellos el famoso Arnaldo Ochoa, y otros también, otros guerrilleros de primera línea van a luchar en Venezuela. El único de los grandes guerrilleros que no fue a luchar en Venezuela resultó ser Ernesto Che Guevara, y el che no quiso venir a Venezuela prácticamente porque él decía de que ya en Venezuela la guerrilla estaba muy avanzada y él quería participar en un proyecto, digamos, desde cero, que resultó ser el caso de Bolivia, en donde él terminó cayendo prisionero y muriendo, digamos, siendo ajusticiado en Bolivia. Pero ese es el caso de Venezuela imbuida en la Guerra Fría. Hay sectores guerrilleros, hay guerrilla en los años 60 en Venezuela, y cuenta con el apoyo y la ayuda de la Unión Soviética, de China, de Corea del Norte y otros países también, incluyendo a la pequeña Albania también le suministró ayuda a la guerrilla venezolana. Entonces, por eso es que el libro se titula de esa manera, por eso es que en los años 60, cuando ocurre, por ejemplo, la crisis de los misiles, Venezuela va a estar entre las primeras líneas, entre los primeros países que va a decretar una movilización general de sus Fuerzas Armadas. Venezuela va a participar en la cuarentena que anuncia el presidente Kennedy. Entonces está ahí, está en las primeras líneas, porque Fidel Castro quería apoderarse del petróleo y de las riquezas venezolanas. Entonces ese va a ser uno de los primeros frentes. Después Cuba va a tratar de diversificar, a ver en dónde tiene como que mayor suerte y apoyo. Va a tratar en Bolivia, como comenté, y después en los años 70 en América Central, logrando, digamos, obtener un fuerte aliado cuando Nicaragua y los sandinistas alcanzan la victoria en 1979. Pero en los años 60, al principio, era Venezuela
y Colombia también, uno de los principales campos de batalla de la Guerra Fría en América Latina en ese entonces. Muy bien. Su libro explora la relación entre el presidente John Kennedy en los Estados Unidos y el presidente Rómulo Betancourt en Venezuela. ¿Podría usted abordar el tema de la relación personal entre ambos y darnos su opinión acerca de la razón por la cual esa relación personal fue tan importante para el mejoramiento en las relaciones entre nuestras dos naciones, especialmente a la luz en un comentario que usted hace en la página 188 en su libro, en la cual señala que el gobierno de Estados Unidos veía el gobierno de Betancourt como la vanguardia de las fuerzas reformistas en América Latina y puede también discutir la doctrina Betancourt. Sí, perfecto, exacto. Yo diría sobre la importancia de Betancourt para los Estados Unidos en ese entonces, mucho tiene que ver también con su némesis en ese momento, digamos, era Fidel Castro. Entonces, Betancourt alcanza mucho apoyo y mucha simpatía en Estados Unidos porque él prácticamente representa el camino alternativo al camino revolucionario comunista de Fidel Castro. Entonces, en Estados Unidos se entendía que América Latina estaba entrando en una nueva fase política. La época, digamos, de los sistemas políticos autoritarios, oligárquicos, en donde una minoría mantenía el poder y la mayoría de las masas eran excluidas, se veía que eso ya se estaba agotando como modelo en América Latina. Entonces es bien significativo, apenas 15 días cuando Kennedy asume la presidencia, estamos hablando 15 días después de asumir, estamos hablando en el mes de febrero, que él, por ejemplo, llama a la sala oval a Richard Goodwin, que era un asesor para América Latina. Él lo llama y él cuando entra, Richard Goodwin recuerda que Kennedy estaba leyendo una carta de Rómulo Betancourt que le había dirigido felicitándolo por su, digamos, victoria y por asumir la presidencia en Estados Unidos. Y Kennedy le dice, hay que escuchar a líderes como Betancourt y fíjate que en América Latina está ocurriendo una revolución y nosotros tenemos que estar del lado correcto de esa revolución, ¿ok? Entonces, entendiendo de que ya no se podía seguir, digamos, apoyándose en los dictadores militares, Betancourt surge como una de estas alternativas viables, un reformista moderado, demócrata, que sí tiene ciertas tendencias, digamos, sociales, socialdemócratas, pero eso era lo que Estados Unidos tenía que apostar y apoyar, ¿ok? O se apoyaba a Betancourt y a las reformas sociales que él y otros líderes en América Latina, como Muñoz Marín, también representaban, o la alternativa era caer en dictaduras militares que iban a exacerbar el clima político e iban prácticamente a beneficiar a los comunistas en la región. Entonces, ese entendimiento es lo que hace que Estados Unidos y las élites políticas en Estados Unidos apoyen y se cuadren con Rómulo Betancourt. En el ámbito, digamos, personal, Kennedy sí surgió una gran empatía entre Kennedy y Betancourt. En gran parte tiene que ver, yo me imagino, Kennedy, como muchos grandes políticos, suelen admirar el coraje en
el liderazgo, ¿no? De hecho, Kennedy en el año 1956 ganó el premio Pulitzer por su libro Perfiles de Coraje, que él publicó aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, él veía, el hermano Robert Kennedy decía, él lo que más admira en la gente es el coraje. Y en Rómulo Betancourt, él encontró eso, es lo que yo pienso. Él vio a un líder político que había sufrido el exilio por muchos años, había sufrido muchas contrariedades y sin embargo Rómulo Betancourt persistía en sus ideas, en sus proyectos políticos. Él veía en Betancourt un líder que estaba siendo atacado tanto por la extrema izquierda como también por la extrema derecha. De hecho, Betancourt había sobrevivido meses atrás el atentado de los próceres, que le dejó, por ejemplo, las manos quemadas, ¿no? Entonces, para Kennedy, Betancourt era un héroe, era una persona que él admiraba, y pensaba que la mayoría de los líderes de América Latina tenían que tomarlo como referencia también a él. Entonces, cuando los dos se conocieron, hubo esa electricidad, digamos, buen entendimiento personal que ayudó mucho las relaciones con América Latina y con Venezuela en particular. En eso, el embajador Enrique Tejera París recuerda cómo lo difícil que es relacionarse con la maquinaria política en Estados Unidos, y él decía, bueno, este entendimiento personal facilita mucho nuestro trabajo al contar con una buena disposición de parte de la Casa Blanca, al menos en la formulación de la política exterior. No lo era todo, por supuesto, porque también hay que contar el Congreso de Estados Unidos y muchos otros factores, pero eso facilitaba. Y eso es lo que lleva a Enrique Tejera París a recordar que cuando asesinan al presidente Kennedy, Venezuela perdió y América Latina perdimos mucho, sobre todo con ese entendimiento y esa empatía franca que había, ¿ok? Kennedy era, en cierto sentido, también un soñador. Él apostó en los principios y los ideales de la Alianza para el Progreso. El sucesor, Lyndon Johnson, él se va a ver más bien distraído poco a poco, cada vez más, por la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam va a absorber recursos económicos de Estados Unidos y también el Congreso se va a desilusionar con la Alianza para el Progreso y no va a querer a la postre, años después, seguir financiando con mucho ahínco ese proyecto de la Alianza para el Progreso. Entonces, con Kennedy, con el exacerbarse de la guerra de Vietnam, esa atención que gozaba América Latina poco a poco se va a ir perdiendo, sin duda, y es algo que va a influir en las relaciones bilaterales y regionales, sin duda, creo yo. Entonces, por eso es que es importante recordar ese momento. Yo también creo que históricamente, si nosotros analizamos las relaciones entre los presidentes venezolanos y estadounidenses, yo creo que no hubo en la historia una relación más cercana que aquella que existió entre Kennedy y el presidente Betancourt. No recuerdo otra relación, digamos así, tan cercana como esa. Si uno lo compara con el periodo después de Carlos Andrés Pérez, hubo una buena relación con el presidente Carter, sin duda, pero en ese momento Venezuela estaba jugando otro juego de mayor inclusive independencia y autonomía hacia Estados Unidos que el que existió en este momento de los años 60
de la Guerra Fría, en donde Venezuela y Estados Unidos jugaron muy cercanos, muy de cerca, con gran coordinación, porque Venezuela era también una gran víctima de los ataques de Cuba y de Fidel Castro. Entonces, un ejemplo de ello, para terminar de responder esta fase de la pregunta, va a ser la expulsión de Cuba de la OEA, ¿ok? Tanto Venezuela, tanto Betancourt como Kennedy querían eso, y en el caso de Venezuela no era que se estaba siguiendo la pauta de Estados Unidos, era simplemente que Venezuela era víctima directa y principal, primordial, de los ataques guerrilleros y las agresiones cubanas en contra del sistema político nuestro, ¿no? Entonces, sí. Ok. Finalmente, el tema de petróleo siempre figura en los estudios sobre la política de Venezuela y sus relaciones exteriores. ¿Podría usted hablar un poco sobre cómo cambiaron estas petrorelaciones durante la Guerra Fría? Correcto, sí, sí. Antes de responder eso, aunque todo está relacionado, también alguna referencia al tema de la doctrina Betancourt, que se me olvidó hacer en la parte anterior, ¿no? Con respecto al tema de la doctrina Betancourt, ella representa lo que he estado diciendo anteriormente, ¿ok? Desde el punto de vista venezolano, estos años son cruciales porque son los años de la fundación y consolidación de la democracia en Venezuela. Entonces, este es un periodo muy, muy frágil, muy sensible en la historia política venezolana, ¿ok? Como decía Alexis de Tocqueville, cada vez que un Estado entra en reforma, ese es el momento, digamos, más peligroso en la vida política del Estado. Cuando un Estado entra en reforma, cuando un Estado está en transición. Y eso es lo que representa el periodo que lideró Rómulo Betancourt. Fue un periodo de transición del autoritarismo, de la dictadura militar, hacia la democracia. ¿Okay? Entonces, la política exterior va a reflejar eso. La política exterior venezolana va a reflejar esta idea de tratar de proteger y salvaguardar el régimen naciente democrático. Y en eso es que se encuadra la doctrina Betancourt. La doctrina Betancourt es usar la política exterior para proteger la democracia en Venezuela y en América Latina, ¿ok? Entonces, básicamente es ese entendimiento de que no puede sobrevivir o le va a costar sobrevivir a la democracia si está rodeada de otros países que son dictaduras o comunistas o militares. Y por eso es que la diplomacia venezolana de esa época va a tratar de consagrar el principio democrático en la Carta de la OEA, ¿ok? La idea de excluir de la OEA a los países de facto, a los regímenes de facto. Esa ofensiva diplomática que va a liderar Venezuela no va a tener éxito, por ello es que Venezuela va a aplicar unilateralmente el principio de tratar de aislar a las demás dictaduras militares de la región. Y eso es lo que va a ser conocido como la famosa doctrina Betancourt, ¿ok? Prácticamente, repito, usar la política exterior para salvaguardar y proteger a Venezuela porque Venezuela era un país estratégico y sobre todo ello representado en el tema petrolero, ¿ok? Y ahí voy a responder su pregunta sobre la evolución de la política petrolera. En ese sentido, hay que recordar, bueno, que Acción Democrática prácticamente, o sea, su política era que
era la de la reivindicación de los recursos naturales, o sea, de que Venezuela pudiese controlar sus recursos naturales, sus principales riquezas y explotarlas para el beneficio, digamos, de la nación. Entonces, ahí se expresa en el ámbito de la política económica el aspecto, digamos, nacionalista, el aspecto también socialista, si se quiere, en el sentido de que no sean empresas privadas las que controlan las riquezas petroleras venezolanas, sino que sea el Estado que asuma el control, que explote el petróleo y que use esos recursos para elevar los niveles sociales de Venezuela, del país, de la nación como tal. Esa va a ser la política que va a perseguir Rómulo Betancourt. Va a estar, digamos, ejecutada también por el ministro Juan Pablo Pérez Alfonso, con su conocida política del Pentágono petrolero, que prácticamente consiste en 5 puntos, y entre los cuales quizás uno de los más importantes, sobre todo desde el punto de vista de las relaciones internacionales, va a ser la fundación, la creación del OPEP, esta organización a través de la cual los países en desarrollo, productores de petróleo, van a obtener mayor poder en relación a los países consumidores y también en relación a las grandes empresas transnacionales. Entonces, desde este punto de vista es interesante también la llegada al poder de Rómulo Betancourt. Es importante y significativo para Estados Unidos porque prácticamente va a establecer como que dos perspectivas importantes, ¿ok? Desde el punto de vista de Estados Unidos. Va a establecer la llegada de un gobierno aliado, alineado en los temas de la Guerra Fría, pero a la misma vez va a significar un gobierno reivindicativo, nacionalista, populista, que le va a querer quitar el control de la industria petrolera a las grandes multinacionales, la mayoría de las cuales eran norteamericanas. Entonces Estados Unidos va a ganar y va a perder a la misma vez. A la postre, Acción Democrática, a pesar de ser aliado y estar en buenos términos con Estados Unidos, va a ser prácticamente sí, o sea, le va a quitar el control de la industria petrolera que antes tenían ciudadanos privados y empresas privadas norteamericanas en Venezuela. Entonces, eso va a ser muy significativo en las relaciones bilaterales. Va a prácticamente atraer a una Venezuela controlando su industria petrolera, pero en buenos términos con Estados Unidos, exportando petróleo venezolano a Estados Unidos, al punto tal que en los años 80, luego de la nacionalización, Estados Unidos va a permitir que PDVSA adquiera Citgo aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, explica esa relación que tenía sus aspectos positivos y tuvo también sus aspectos, digamos, de costos para la política y los intereses también estadounidenses, yo diría también. Gracias, profesor Salcedo, para su participación en este podcast y para su estudio sobre Venezuela y los Estados Unidos. Gracias y adiós. Un placer. Muchas gracias, profesor Tarver. Muchas gracias también a Brian Wilson. Y bueno, un placer estar con ustedes también.